Global Shaper. 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 Shaper. Global Shapers. Global. Global. Global Shapers. Bienvenidos a Podcast Steam, Voces del Cambio. Este es el cuarto episodio de Tecnología en el Arte. Es un podcast financiado por Fundación Integra. Nosotros somos Sergio Requena y este es mi compañero Mohamed, ambos de Global Shaper Cartagena. Y nada, como ha dicho mi compañero, el tema de hoy me parece un tema súper interesante, que es arte y tecnología. Y para ello necesitamos la opinión de grandes artistas, como el caso de Fátima Ruiz, fotógrafa artística, ¿no? En el ámbito especialista en el dark, ¿no? Sí, bueno, muy buenas, muchas gracias Sí. por invitarme, estoy encantada de estar aquí Sí. rodeada de tanto talento y de vosotros también, por supuesto. Y sí, me especializo un poco, digamos que el género que más realizo desemboca en lo oscuro, pero bueno, al final es fotografía artística y estoy abierta a todo tipo de creación dentro de ese campo. Qué guay, qué guay. Y tenemos a Kraser, pionero en la región de Murcia sobre el arte urbano y diseño gráfico. Sí. Bueno, por muchos años he estado trabajando como diseñador gráfico, aunque ahora exclusivamente me dedico al arte, solo a eso. Y sí, bueno, ese es mi fragmento de arte. Bueno, se desembocan tantísimas cosas, ¿no? Pero enfocado prácticamente sobre todo a la pintura mural. Bueno. Aunque también hago exposiciones y todo eso, pero prácticamente se desarrolla siempre en la calle. Tanto a nivel nacional como internacional. Sí, sí. ¿No? Qué bueno. En todos los sentidos. Bueno, y está con nosotros Arturo Mateo, que es creativo, artista urbano y diseño gráfico. Creo que no me dejó nada, ¿no? Correcto. Sí que es verdad. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme, es todo un placer. Sí, al final yo me puedo considerar un artista multidisciplinar, siempre me gusta mucho experimentar y probar cositas nuevas. Pues nada, deciros que muchas gracias por sacar de vuestro tiempo para estar con nosotros aquí. La verdad que es un placer teneros aquí en este espacio. Y bueno, Sergio, adelante. Bueno, de principio nos gustaría preguntaros un poco cómo empezasteis en el mundo del arte, ya que los tres sois artistas. Entonces, si quieres empezar tú, Fátima. Vale, yo empecé en la fotografía de manera un poco casual. Lo que me atrajo hacia ella fue la música. De adolescente me gustaba mucho pues todo lo alternativo, bueno, a día de hoy también, pero fue lo que empezó a llamarme la atención. Entonces tenía una camarita compacta que me iba llevando a todos los conciertos y que me iba llevando a todas partes, y me hizo empezar a experimentar con autorretrato y también fotografiaba pues a la gente de mi entorno, ¿no? Siempre dentro del retrato, la verdad es lo que más me atrae. Y nada, poquito a poco en 2007 me compré mi primera cámara reflex y a partir de ahí empecé a experimentar y bueno, se convirtió en una pasión y a día de hoy pues es mi profesión, mi pasión. Ay, perdón. A día de hoy es mi profesión, mi pasión, mi todo, ¿no? Y no sé, fue como eso, de forma casual, gradualmente fui sumergiéndome en este mundo y bueno, pues hasta lo que hemos llegado. ¿Sí? Bueno, yo empecé de pequeñito ya, o sea, creo que era vocacional, aunque en su momento no era consciente de eso, ¿no? Entonces, pues como todo crío pequeño, empieza a pintar con los colores y tal. En alguna ocasión, ya a los 5 o 6 años, gané algún concurso de local, de pintura y tal, pues, bueno, de dibujo en realidad. Pero yo, claro, aún así era muy pequeño para ser consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Luego ya a los 15 o 16 años empecé a tener el contacto con el mundo del graffiti porque empezaron a aparecer pintadas aquí en Cartagena de otras personas, ¿no? Y entonces a mí me llamó la atención y empecé con el graffiti, ¿no? Y desde entonces, pues ahí sí ya que era consciente yo de lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, pero o sea que en principio son muchos años ya. O sea, es prácticamente vocacional. O sea, viste por los primeros grafitis, dices.
Sí, bueno, cuando yo empezaba a ver firmas que no eran pues, pintadas políticas ni cosas relacionadas con otro sector, era algo nuevo que se veían en la calle, que no sabía lo que era, y la casualidad de que mi vecino, que justo puerta con puerta, él era uno de los chavales que pintaba esas cosas, ¿no? Y claro, entonces yo empecé a preguntarle, empecé a hablar con él y quise empezar yo también a hacer esas pintadas, ¿no? Entonces empecé. O sea, en realidad el transcurso desde que empezaron a aparecer esas pintadas hasta que yo empecé a hacer las pintadas pasarían meses, o sea, es que no... Pero claro, en aquella época era algo tan nuevo, que ni siquiera nosotros sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero poco a poco vas cogiendo información, te van llegando información de otras ciudades y tal, y entonces poco a poco ya les vas dando tu forma y lo que tú crees que era, Sí. pero no, en realidad nosotros estábamos nadando Qué bueno. a los ciegas, Claro. o sea, estábamos... Experimentación total. Sí. ¿Ya desde un principio empezabas a hacer figurismo? O sea, No, yo he empezado siempre desde el principio, era como siempre he tenido cerca a alguien que pintaba figurativo. Sí. Yo me he enfocado más en aquella época me gustaba más el tratamiento de la tipografía. Vale, Entonces de yo las firmas, sí. intentaba manipularla de todas las formas posibles y generar otras cosas, pero siempre con la tipografía. Sí. Porque yo, aparte de eso, tenía siempre alguien que me acompañaba haciendo, que en este caso casi siempre era Poli, que me acompañaba haciendo Poli, sí. figurativo, ¿no? Entonces pues era pues como complementario, ¿no? Sí. O sea, yo hago una parte que me encanta y él hace otra parte que le encanta a él, pero juntos es especial, ¿no? Es diferente, sube el nivel del trabajo, ¿no? Claro. Pero claro, luego con el paso del tiempo yo ya ha habido una serie de personas que pintaron con nosotros en un grupo, Sí. luego se desaparecieron por motivos de la vida, ¿no? Sí, claro. Y al final pues yo me fui a Italia y en ese momento mi concepto de arte, no de arte en sí, sino lo que yo estaba haciendo no me sentía identificado del todo, porque yo quería expresar muchas más cosas que las letras no me dejaban. Claro, O sea, las letras tienen una cierta limitación, ¿no? Exacto. Entonces empecé a incorporar el figurativo ese, yo... Sí. O sea, porque ya Poli no estaba, yo estaba en Italia. Sí, sí, y entonces, al final, al poco tiempo, muy poquito después, ya han pasado las letras a ser una parte importante dentro de mi trabajo, pero ya pasan desapercibidas. O sea, quien conoce mi trabajo y mi trayectoria artística las ve, pero las personas que no conocen mi trayectoria es una parte de abstracción dentro del figurativo. Claro. Entonces es diferente ya. Una cosa que me da cuenta en tus obras es que creo que lo que intuyo es que se utilizan también reglas, ¿no? Y juegos del diseño gráfico dentro Claro, porque del arte. yo que he estudiado diseño gráfico y he trabajado unos cuantos años de eso. Claro. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿lo hacen de manera consciente de Por ello? supuesto que ¿O sí. es totalmente, se diluye el arte y el diseño? Vamos a ver, yo, bueno, en mi caso, me imagino que en todos los casos, en todos los artistas, en todos los creativos en general, en su trabajo se representa lo que absorben durante su vida. Cuando me refiero a absorber, no me refiero a que yo he ido a dar un curso de pintura y ya me baso en eso y tal, no, sino me refiero a todo lo que conlleva tu vida, o sea, tu experiencia, tu donde vives, si veraneas, si no veraneas, con la gente que te rodea, luego lo que tú ves, por supuesto, ¿no? Entonces, a nivel gráfico, cuando tú te dedicas a hacer el diseño gráfico, que tiene una serie de clientes en el que cada uno tiene una forma de trabajar diferente, al final adopta muchas disciplinas diferentes, ¿no? Entonces todo eso sin querer se absorbe, se va absorbiendo y se enseña en el trabajo, a veces de manera muy sutil, otras veces muy descarada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muy visceral, ¿no? Entonces yo en mi caso, pues evidentemente hubo como todos los artistas van teniendo una serie de fases, ¿no? Entonces en cada fase pues visceralmente expulsas todo lo que quieres echar ahí, ¿no? Y lo que quieres expresar, ¿no? Y entonces
hubo un momento en mi trabajo que decidí que necesitaba tener mucho más color, mucho más expresividad, y entonces al final, si tú ves mis cuadros actuales, son como capas, o sea, es una capa de una parte figurativa, con una capa de abstracción, con una capa de letras, con una capa... es como si fuese Photoshop. Es como si fuese Photoshop. Casi un mosaico de todo lo que has vivido, ¿no? Sí, es un mix de todo. De hecho, hay gente que cuando ve mis obras dice de que no lo pueden encasillar en ningún estilo porque tiene todos los estilos. Claro, sí. Entonces, pues cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Es lo que yo necesito expresar, entonces lo suelto así. Qué bueno, qué bonito. Sí. Arturo, ¿tú cómo empezaste? Yo, mi comienzo la verdad que fue un poco, raro. La verdad que sí que necesitaba o sí que sentía esa necesidad de expresión. Lo que pasa es que en aquellos momentos yo al final estaba un poco perdido, no tenía claro cuál pudiera ser mi futuro laboral en ese momento. En aquello tal, pues sí, como dice Krasser, al final te nutrías un poco de lo que veías. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la cultura urbana, el mundo callejero, el hip hop, el rap. Y al final, estar cerca, ¿no?, de ese movimiento, te va viendo pues realmente esa escuela que realmente en nuestra generación eran ellos los que inundaban Cartagena. Qué bueno. Y esos pioneros y esa punta de flecha. Y nosotros realmente les debemos mucho, todos los que hoy en día estamos en esa nueva escuela que nos podemos considerar, a ellos que son la vieja. Y a ver, vieja no de peyorativo, sino porque al final, grandes referentes. Y al ver ese tipo de cositas, lo que pasa es que también se juntó, pues bueno, en casa el tema de voy a ser artista, pues no caló demasiado bien, las cosas como son, y menos pues artista callejero, ya enseguida mi hijo es un delincuente. Entonces, pues el tema expresivo estaba bastante mermado hasta que al final pues acabé en Orihuela estudiando fuera y aquello pues era como todo. Estás tú, no tienes normas, las estableces tú mismo y ahí es donde empecé también a codearme y a moverme con la cultura de esa zona. Empecé a conocer artistas urbanos también de un poquito de renombre. Y ahí fue donde también empecé a experimentar en calle, a utilizar, a abrir esos primeros botes, esos primeros trazos, a juguetear. Junto a esos estudios que estaba formalizando en ese momento también de diseño gráfico, al final empezó a unirse también un poquito todo. Y donde era todo niebla, de repente se fue todo focalizando, se fue encontrando su sitio y decir, me siento cómodo, se va supliendo y va creciendo esa necesidad de expresión. Y veo que realmente esto puede llegar a alguna cosa. Y pues años más tarde aquí seguimos y de momento vemos ese crecimiento, vemos esa progresión y espero poder seguir ofreciéndola y desarrollándola. ¿Creéis que el arte urbano al día de hoy ha cambiado mucho la imagen con respecto a antes? Sí, mucho. O sea, creo que ahora mismo pudiéramos considerar que estamos viviendo, entre comillas, como esa edad dorada, ¿no? Por considerarlo de alguna manera. Nosotros, la nueva escuela, ¿no?, por al final discernir un poquito de un poco, la nueva escuela, todos los que estamos ahora mismo tenemos el camino allanadísimo, donde ellos básicamente, ya no solo en herramientas y materiales, porque al final tú llegas hoy a la tienda de pinturas y tienes un catálogo impresionante, cuando antes la comidilla de hablar, por ejemplo, con él, que hemos hablado muchas veces, habían 10 colores y con eso jugabas, donde ahora hay 60. Y nosotros jugábamos solo con una boquilla y que teníamos que hacerle agujeros, teníamos que pegarle cosas, hacerle que había una que serie de cosas para que hiciese una serie de efectos, y ahora hay 200 boquillas que yo ni siquiera las conozco, o sea, no sé ni lo que hacen ya, porque yo ya voy a la tienda y digo, esta que es la que conozco. Elige la que conoces, ¿no? No sé lo que son, pero no es que se conciba el arte urbano como que se está viendo mejor o peor, sino es que es diferente, porque antiguamente no era arte urbano, era graffiti. Y el graffiti son letras. Y las letras la gente no las entiende. Claro. ¿Vale? Claro. Hay muy poquitas personas que la entienden. Para que la entiendan tiene que estar muy metido dentro del sector y es un estilo muy underground. Claro. Y ¿vale? a veces entonces, se confundía con el vandalismo, ¿no? Es muy complicado. Y entonces, sin embargo, el street art, pues han sido esas personas que pintaban graffiti en su momento, que pintaban figurativo, que ellos han enfocado su vida como a nivel profesional, sobre todo. Aunque no digo que no lo haya en el graffiti, porque también los hay, también hay profesionales.
profesionales, ¿no? Pero han enfocado su vida en ese trabajo, ¿no? Entonces, al final, inconscientemente, acabas haciendo figurativo y desarrollando ese figurativo independientemente de las letras o no, o sea, que tenga o no tenga. En mi caso, están incorporadas, pero otras personas no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso visualmente para el público en general es atractivo. Sí. ¿Vale? Entonces, eso hace que genere más público y más demanda al final. Y entonces llega un momento en el que mucha gente cuando ve ya los trabajos terminados, pues lo concibe de otra manera, concibe el street art de otra manera. De hecho, incluso en el street art se han ido incorporando cualquier tipo de arte actual que se hace en la calle es street art, que tampoco es así, ¿no? O sea, que también hay el concepto de street art se ha ido desvirtuando sí. desde el principio hasta ahora, ¿no? Entonces, estas preguntas son complejas, porque yo te digo una cosa y luego a lo mejor otro artista pues piensa otra cosa ya, o sea, es complicado, pero cierto es verdad que si hablamos de street art y no hablamos de graffiti, sí, se considera y se ve bien. Sí. Si hablamos de graffiti, pues depende del artista de graffiti, pues se ve bien o no se ve bien, o se ve más como vandalismo, porque porque es así todavía, o sea, sigue siendo underground, prácticamente. Vosotros, en el anterior podcast, vinieron entrenadores de eSports que tuvieron una época en la que pues estaba como pues mal visto ese tipo de cosas, y fueron como una carrera no tan artística o algo así, por así decirlo, tan ambigua o algo así, en plan insegura sería la palabra, en la que tuvieron que estudiar otras cosas o algo así, porque sus padres, lo típico, te comentan, oye, pero ¿cómo te vas a dedicar a eso? Estudia medicina o algo así, ¿no? Claro. ¿Vosotros tuvisteis épocas así, donde la gente un poco rechazaba, pues no te dedicas a la fotografía o no hagas grafitis? Yo en mi caso sí, en mi caso personal sí, porque además yo me dedico a una fotografía artística que desemboca en un terreno dark, ¿no? Entonces es como algo muy, muy seccionado, ¿no? Dentro de la propia creatividad. Entonces, claro, acabó haciendo encargos para grupos de música, portadas de discos o de libros, y es algo que a priori nadie te anima a hacer, y es algo que ha ido surgiendo en base a mi proceso. Pero claro, mis padres, por ejemplo, pues siempre me alentaban a intentar ser lo más correcta posible dentro de algo que no te vayas a morir de hambre, porque al final el artista siempre lleva como ese cartel, ¿no? En la frente, aunque luego nos pueda ir bien o pueda surgir un trayecto que es emocionante o muy evolutivo. Pero hasta el momento en el que tu familia se lo cree, ya tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Claro, a ver, hay familias de todo tipo. Hay familias que sí que apuestan por sus hijos, ¿no? Y que le animan y le alientan a que persigan aquello que de verdad está dentro de su potencial. Pero en general creo que todo el mundo aboga por ir a lo más correcto y a lo más realista dentro del mundo, ¿no? Claro. No sé, en mi opinión. Sí. Bueno. Vale, en vuestro proceso creativo, en el trabajo, ¿cómo influye para vosotros la tecnología? O sea, ¿lo usáis, las herramientas y tal? Bueno, sí. Empieza contigo. Vale. En mi caso personal, mi trabajo no existiría si no existiesen las tecnologías. O sea, yo desde que cogí una cámara digital, claro, yo trabajo con cámaras digitales, trabajaba con Photoshop al mismo tiempo. O sea, para mí Photoshop es una herramienta más que está dentro de mi proceso creativo. Es impensable, aunque pueda hacer procesos manuales que a día de hoy al final se van entremezclando muchas disciplinas artísticas, porque ya no, en mi perfil de Instagram, por ejemplo, ya no coloco que soy fotógrafa, sino coloco que soy artista, porque además creo que si nos diesen a elegir a los artistas en general etiquetarnos, elegiríamos no etiquetarnos, porque al final acabamos haciendo muchas cosas, ¿no? Y en mi caso pues acabo haciendo maquillajes, acabo haciendo muchos procesos de creación de props, de atrezo, de un montón de movidas que
desembocan en lo que es el arte final en sí, pero que acaba abarcando muchas cosas. Y el proceso digital para mí es súper importante. Sí, o sea, claro. yo acabo todas mis fotos sentada con mi tableta gráfica de pantalla, ¿no? Ahí, mientras me escucho podcast de fondo, me veo Sí. series, mientras voy dibujando bueno. encima de mis propias fotografías. Sí. O sea, es un proceso Claro. que al final es totalmente digital en mi caso Claro. personal. Has dicho Photoshop. ¿Lightroom no lo utilizas? Lightroom lo utilizo a veces, Sí. pero al final acabo muriendo en Photoshop siempre y Vale. es como la parte esencial de mi trabajo. Lightroom me parece muy cómodo a la hora de seleccionar imágenes, Sí. de crear catálogos, de tenerlo todo como muy ordenado, de exportar y Sí. demás, pero a la hora de crear y dar rienda suelta 100% a la imaginación, Photoshop es el ámbito donde puedes hacer todo lo que pase por tu cabeza. Qué bueno, qué bueno. ¿Craser? Pues nosotros no, bueno, imagino, hablo por mí y creo que hablaré también por él. A nosotros nos pasa algo parecido y además nosotros venimos también, hemos sido, bueno, por lo menos yo he sido, aunque sigo siendo diseñador gráfico, aunque no ejerza de ello, ¿no? Y entonces, quieras que no, eso implica tecnología. Implica programa, ordenador, vídeo, el diseño de páginas web, programación, una serie de formaciones tecnológicas que si no eres diseñador no tienes que hacer, ¿no? Entonces, y más ahora en la época en la que vivimos, que ya solamente para las redes sociales necesitas ser fotógrafo, videomaker, o sea, para hacer tus vídeos, o sea, y como nosotros somos autónomos y al final, como dice ella, tenemos que hacerlo todo, pues al final aprende a hacer todo, ¿no? Sí. Entonces forma parte de nuestra vida diaria, la tecnología. Que es lo bonito, ¿no? Sí, como, sí. como dice Fátima. Entonces evoluciona, porque evoluciona. ¿No? En mi caso, por ejemplo, yo antes estaba todo el día en el ordenador y ahora estoy todo el día con el teléfono, porque yo lo hago todo con el teléfono. Claro. O sea, antes no era posible hacerlo con el teléfono. Pero bueno, a diferencia de eso, siguen siendo tecnología, Claro. y siguen siendo... Luego hay cosas muy específicas, a lo mejor que para una exposición se genera una videocreación. Sí. Bueno, pero no es que esté haciendo videocreaciones todos los días, pero se genera. Sí. Entonces, claro, todo depende del proyecto, depende de lo que estés haciendo en ese momento, pues necesitas unos recursos u otros, y Claro. esos recursos vienen todos de la tecnología. Claro, te quería preguntar, cuando del boceto al mural, ¿no? a la pintura en sí, a la pared, ¿utilizas algún tipo de tecnología para componer, no perder la estructura del dibujo? Yo no. Vale. Vamos a ver, yo imagino que otras personas sí lo harán, ¿no? Sí. Pero en mi caso no tengo tiempo. Vale. Entonces yo trabajo con ideas, ¿no? Entonces normalmente sé el objeto principal que voy a hacer y a raíz de ahí normalmente lo desarrollo directamente en la pared, Sí. ¿vale? Entonces, pero sí que depende del proyecto. A lo mejor necesito hacerlo a mano alzada, Sí. o a lo mejor necesito hacer o utilizarlo con proyector, Sí. o necesito hacer una serie de Vale. guías, pero claro, si necesito tanto las guías como el proyector, que no es a mano alzada, entonces ya tengo que hacer un diseño previo del dibujo para luego proyectarlo. Vale. Entiendo. Entonces, depende del proyecto, pero bueno, yo como soy que me gusta la mano alzada, intento siempre hacerlo todo directamente sobre la pared. Ya por curiosidad, ¿qué haces? ¿Haces un esquema, ¿no? En plan, delimitas la composición y ya empiezas a pintar? O sea, ¿dibujas encima? ¿O como... ¿Sobre la pared te refieres? Sí, exacto. Bueno, sobre la pared encajas el dibujo Sí. general, la parte principal sobre Sí. todo, Ujú. y luego ya empiezas a pintar. O sea, como en todo, ¿no? Sí, 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 sí. Imagino Claro, que el proceso, que todos los artistas lo harán lo mismo. Uno harán unas guías que son cuadrículas normales, como las que te enseñan en la universidad, y luego hay otras 200 maneras de poder encajar el dibujo sin tener que hacerle caso a los profesores de la universidad. Que eso también es otra, ¿no? O sea, es otro argumento, ¿no? Pero sí, al final cada uno pues trabaja de una forma más cómoda. Yo, por ejemplo, a Arturo lo veo utilizando el proyector en muchas ocasiones,
Y el proyector es bueno porque al final lo que te está ahorrando es tiempo, Claro. ¿no? Porque vas allí, lo encajas la primera, lo haces y ya te has ahorrado. Yo a lo mejor para encajar ese mismo dibujo en una pared grande, pues a lo mejor necesito una mañana entera y a lo mejor en una hora lo he resuelto. Entonces depende de un proyecto u otro, pues claro, pues. Pero, por ejemplo, si yo tengo que pintar una fachada como he hecho en Taranto de 15 plantas, no puedes usar el proyector, entonces necesitas otros recursos. Entonces, que por eso te digo que cada proyecto es un mundo y necesitas enfocarlo de una manera u otra. ¿Y Arturo? Justo además siguiendo con lo que decía él, es eso, es realmente cada proyecto, porque al final también como somos autónomos tienes que coger y saber tu timing y tener claro que al final todo lleva y todo el tiempo dedicado al final hay que rentabilizarlo. Lo bueno que yo utilizo, por ejemplo, el proyector en muchas ocasiones es porque sí que es verdad que a mí la tecnología me ha brindado oportunidades y una mejora de procesos importante a la hora de donde antes a lo mejor cogías el cuaderno, te ponías a bocetar, a hacer algún esbozo de cualquier tipo de cosita. Esto no me gusta así, coge la goma, tacha, esta línea no me ha gustado. Ya en el proceso de cambiar una línea 4 veces, a nivel analógico, ponte que tarda 5 minutos. Cuando tú estás con una tableta gráfica y es un control Z, control Z, control Z. O sea, literalmente estamos hablando de pasar de 5 minutos a 5 segundos. Entonces, eso extrapolado a hacer una creación, pues te puedes imaginar al final el tiempo que conlleva. A la hora de tratar, me gusta, por ejemplo, también mucho a nivel de utilizar esos software para el tratamiento del color. La versatilidad que hay, donde a nivel analógico, que también es precioso y no hay que dejarlo, las cosas como son, porque lo analógico es donde también acabas desarrollándote y donde coges esas técnicas o ves al final cómo trabajar ese color. Pero sí que es verdad que para probar cositas, donde antes hacías una forma y te pones a trabajar unos verdes, una vez has metido tú aquí con un acrílico, una acuarela, un verde, olvídate de cambiarlo. Cuando es lo mismo, estás en digital, seleccionas la pastilla de texto, este verde no me gusta, todavía te abres tu círculo cromático y varías hasta en 2 tonalidades, 10 o 15, las que tú quieras. Es una mejora de procesos importante, pero también al final hay que saber utilizarla. Una vez he creado este boceto, que al final es lo fácil, enganchas proyector, lo pones en la pared y en una hora lo tienes. Cuando a lo mejor otro tipo de proyecto que sí es más grande, no tienes posibilidad a lo mejor de proyectar, o como dices, una fachada de un edificio, no tenemos medios para llegar a proyectar semejante. Ya buscas otros puntos de enfoque o otra forma, algún tipo de cuadrículas asimétricas. Hay modos de tratarlo, siempre. Seguimos esta parte, ¿no? Ahora pasamos a una sección que hacemos en nuestro podcast, que la va a hacer mi compañero Borja. Sí, a ver, es una sección bastante curiosa y es que en esta sección va sobre... tenéis que elegir de todos los aparatos electrónicos cuál os representa más. Empezamos contigo, Fátima. Una pregunta muy curiosa que te hace pensar mucho. Sí. Yo he elegido las máquinas estas de rayos X de los aeropuertos porque considero que a través de mi trabajo soy capaz de ver la carga que lleva cada persona en su equipaje, ¿no? En su mochila. Entonces creo que al final es eso, porque cuando hago mi fotografía, normalmente suelo contar historias, ¿no? A través de ella. Y me suelo fijar mucho en las emociones o en lo que la gente lleva dentro. Entonces he tenido procesos de que la gente te cuente historias, bueno, que se abra completamente a ti, que no te esperas que te vayan a contar eso, ¿no? Entonces creo que cuando pensé esto, digo, esa tecnología es la mía, ¿no? Porque al final es como con lo que conecto es con esa parte interior. Lo que no se ve por fuera, sino lo que hay dentro y lo que emerge, ¿no? Te representa bastante. Qué bonito. Sí. Total, ¿eh? ¿Y a ti, Crase? Pues yo tengo un conflicto con esa pregunta, porque son 2 cosas. Son, por un lado, el teléfono, porque me lo ofrece todo, ¿vale? Actualmente me ofrece todo, y todo lo que necesito está ahí. Pero por otro lado, me representa muchísimo un speaker Bluetooth. ¿Un speaker Bluetooth? Sí, que parece una tontería. Parece una tontería, pero yo doy fe pero del lo speaker es. Bluetooth. Porque yo soy una persona que para todo
estoy escuchando música. Y Sí. entonces es súper importante la música en mi vida, en la creación y en todo. Entonces siempre estoy con la música. Y cuando no son cascos, son speaker o sea, al final me representa mucho. Sí, sí. Bluetooth connected. Total. ¿Arturo? Yo la verdad que me iría y sería, lo tengo claro, porque al final a mí descubrir esa tecnología me cambió, que es justo de lo que hablaba, esa tableta gráfica donde eres capaz de ver lo que estás trabajando, ese cambio, ¿no?, de analógico a digital, de tener tu pantalla aquí, de jugar con ella y de ser completamente libre. Bueno. Sería ese aparato. Puedes generar un mundo, ¿no? Solo con ese Total. aparato. Es que al final ahí tienes, y no es lo mismo, ya te digo, en una pantalla de ordenador, que al final tengo varias en el despacho, tienes... abres Illustrator en una de ellas, no es lo mismo que de repente abrírtelo en tu tableta. Cambia la movida. Bueno, digo Illustrator, digo Photoshop o cualquier software de dibujo, sí. pero cambia, es diferente. Claro. Es más cómodo, ¿no? Al ser táctil y tal. Sí, es que ya es comodidad, es rapidez, es fluidez, es Sí, todo. Claro. Es tener un mundo de posibilidades en un palito, donde antes Sí, literalmente... palito. Sí. O sea, es un palito que lo podemos llamar boli, lo puedes llamar Sí. como lo quieras, llamar pen, puede ser el Apple Pencil, puede ser una tableta, depende también al final de la marca o de lo que tú quieras tener. Pero estamos hablando de que ya no es un lápiz, no es un carboncillo, no es un pincel, no es una brocha. Es una herramienta Sí. cilíndrica que tú tienes aquí en la mano y que de ahí Claro. el límite lo pones tú. Entonces, joder, lo considero un avance importante Sí, sí, para sí, un sí. creativo. Bueno. Sí, yo ahora que estoy más o menos aprendiendo a dibujar y tal con el iPad, sí, no sé, nunca me ha llamado el tema de dibujar y tal en papel, pero no sé, me dio el lujo y entonces pues nada, pues me pillé un boli táctil y tal y la verdad que, no sé, me llama la atención. Eso, sinceramente... Bueno, pero perdona. No, por perdona, supuesto, dale. Pero tienes que elegir uno. Entonces, o la tablet o el lápiz. Es un A dibujar con el dedo, Claro. con el dedo. No va. Esa está muy bien, ¿eh? Con el ratón, ya va. Yo, al final, sinceramente, me gusta mucho y aplaudo que se estén sacando este tipo de aplicaciones. Yo realmente, bueno, por profesionalización, siempre me tiré al ordenador grande y tableta enganchada al ordenador. Hace poquito también que me he acabado comprando un iPad por tener la posibilidad de salir a la calle, de estar en medio del monte que muchas veces desconectas y de repente decir, venga, vamos a ponernos aquí en medio, o facilitar también el trabajo con clientes. Que saquen este tipo de software es una fantasía, y sobre todo tan económico y puesto tan al nivel de todo el mundo, porque lo que conlleva es como gente que a lo mejor no se dedica a ello, no tiene ningún tal, pero le nace o le surge cualquier tipo de inquietud, y ya teniéndolo a mano, ya es capaz de empezar a crear. Hoy en día faltan creaciones, faltan creativos. La gente ha perdido un poco el hilo, ha perdido lo que es esa chispilla, Sí. que bajo mi punto de vista, no solo en el ámbito artístico debe aplicarse, o sea, en todos los sectores laborales tienes que tener un poquito de esa vidilla, esa chispa. El que al factor final- humano, ¿no? El filtro. Claro, se Sí. puede generar dibujando, se puede generar haciendo cualquier tipo de actividad, pero este tipo de cositas al final lo que hace es fomentarlo. Ujú. Claro. Ahora siguiendo un poco con lo que has dicho, con tema de creatividad, ahora últimamente están surgiendo inteligencias artificiales, que creo que, no sé, ¿qué opinaríais sobre inteligencias como Dalí o Leonardo.ai, que son capaces de a partir de un texto crearte imágenes? Entonces no sé qué opináis sobre este tema, si os gustan, si no... Un tema peleagudo. Hemos abierto el melón. Tiene su ventaja y su inconveniente, imagino, como en todo, ¿no? Todo depende de cómo se use, al final y al cabo, ¿no? Pero claro, al final lo que va a generar es que se va a perder algunas personas van a perder su trabajo. Eso está clarísimo. Sí. Y otras personas lo van a potenciar. Entonces, por eso te digo que todo depende de cómo se enfoque, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, un diseñador gráfico llegará al punto de que si la inteligencia artificial le ofrece todas las imágenes para crear sus carteles, nunca va a contratar a un ilustrador o a una fotógrafa. Sí. ¿No? Al final, pero claro, todo depende si este diseñador
quiere potenciar a los ilustradores y a los fotógrafos, porque a lo mejor, al final y al cabo, la inteligencia artificial actualmente se nota que no es exactamente igual que una fotografía real, Se nota. pero en muchos casos, a nivel ilustrativo, te puede superar a la ilustración de una persona que se dedica a ello, ¿no? Y se genera rápidamente, encima todo exactamente como tú quieres, ¿no? Entonces, es un tema complicado, bastante complicado. Yo creo que al final puede ser un arma de doble filo, ¿no? Pero creo que lo venimos viviendo de siempre. O sea, por ejemplo, si me enfoco en el ámbito de la fotografía, ¿no? Cuando hablamos de fotografía analógica, primero se trataba en blanco y negro. Cuando surge el color, hay un revuelo. Eso se considera arte, no se considera arte, ¿no? O sea, al final, luego llega la fotografía digital, pasa exactamente lo mismo, la gente se lleva las manos a la cabeza. También surge pues muchos trabajos que se acaban perdiendo por esta fotografía digital, porque al final está al alcance de mucha gente, hay muchos estudios fotográficos que acaban cerrando. O sea, un poco funciona con todo, ¿no? El uso de las tecnologías y cómo lo vamos implementando a nuestro propio trabajo y a nuestra propia evolución. Yo en mi caso he probado Midjourney porque me parece una cosa que me atrae, ¿no? A la hora de experimentar y ver qué pasa, ¿no? Qué le digo a la máquina, a ver qué surge, y me parece una herramienta muy potente que te puede ayudar en procesos creativos, pero nunca sustituir, ¿no? O que te puede complementar. Por ejemplo, en el caso de la fotografía actual, hay muchos fotógrafos que hacen fotomontaje, que a lo mejor ellos disparan el retrato, pero el fondo que tienen detrás, pues yo qué sé, pues estoy buscando un teatro romano, pues te lo diseñan con inteligencia artificial y te lo meten como fondo, ¿no? Y se complementa, se acaba complementando. Luego también tenemos dentro de la fotografía Photoshop Beta, que implementa la inteligencia artificial. Y claro, hay procesos, o sea, para mí, por ejemplo, utilizarlo como proceso artístico me deja un poco fría, en el sentido de que siento que me debo esforzar más, ¿no? Porque al final es a golpe de clic, a veces te hacen mierdas como panes, ¿sabes? Que no, como, nunca se sabe, pero por ejemplo, yo trabajo como retocadora para otros fotógrafos y, por ejemplo, trabajo para una fotógrafa social que a veces, pues yo qué sé, imagínate, le hace una foto a un bebé donde no se mantiene en pie y el padre le coloca el brazo. Quitar ese brazo con Photoshop a mí me cuesta por lo menos 15 minutos, con inteligencia artificial te lo hace en 30 segundos. Quiero decir, también favorece el proceso de trabajo y agiliza muchas cosas. Pero claro, al final es como Crasher dice. Igual hay gente que se acomoda y dice, coño, tengo una herramienta que es gratuita o que es tal, que me facilita a golpe de clic tener 40 creaciones en un minuto. Igual no contrato a nadie y no le pago X dinero a una persona por hacerme esto, ¿no? Y yo qué sé, sin ir más lejos, un grupo de música que me compró a mí una imagen para su portada de disco. Anteriormente a mí, le pidió un encargo a un ilustrador para que hiciese la portada. Total, que no hubo comunicación, culpa de ambas partes realmente, bueno, culpa realmente del grupo, que no fluyó, porque no se comunicaron bien con el artista. El artista le entregó una cosa, ellos ya les dio como cosa decirle nada, total, que le pagaron por un trabajo que nunca utilizaron. Y al final vinieron a mí para una de mis fotografías a ocuparse de su portada. Y yo les eché una bronca a ellos, les dije, oye, hablar con el artista, digo, porque además también como artista, ¿no? Queda en la incógnita, me hicieron este encargo, nunca salió, ¿qué pasó ahí? Y es como, claro, muchos artistas a lo mejor, o sea, muchos creativos, yo hablo del mundo musical, que es donde más trabajo tengo, ¿no? Al final, con la fotografía artística, pues imagino que dirán, primero no quieren, la mayoría de veces no quieren pagar a otro creador, ¿no? Por hacer sus fotografías o por hacer muchas cosas. Entonces pueden pensar, pues bueno, pues tiro de IA y a tomar por saco, ¿no? Y ya tengo mi portada, que es súper chula y que tal. Creo que es un arma de doble filo, que viene bien para muchas cosas y para otras, pues veremos que van cambiando. Va a haber cambios, es obvio. Por ejemplo, mira, hay un artista italiano que es amigo mío, que él, bueno, evidentemente, como todos los artistas, buscamos, cuando tú quieres pintar un gato, por ejemplo, pues vas a internet a buscar fotografías para ver cómo son los gatos de verdad, aunque yo te puedo pintar un gato así de memoria, pero al final intenta buscar para que sea lo más fiel posible, ¿no? Entonces, esta persona lo que está haciendo es, mediante la IA, te genera una imagen de lo que él quiere pintar y lo usa como base para luego pintar. Entonces, claro, está pintando algo original, creado
por la inteligencia artificial, pero el trabajo no se ha acabado en hacer la imagen de la inteligencia, sino después de eso hay un proceso creativo. Entonces, a mí ahí me parece estupendo porque te está facilitando el trabajo, como ella hablaba, pero otra cosa diferente es que yo te crea la imagen con inteligencia artificial y te la venda como que es una creación mía. No, eso no está bien. O sea, no me parece No bien. es ético, ¿no? No es claro, eso a mí Es que no al me final parece... no es ni lo que debería. Es que Claro. has perdido completamente toda la esencia. O sea, Claro. como Sí, sí. creativo, como creador, como Claro. todo. Al final, igual que ello, y no quiero ser tampoco redundante, porque Sí. al final la opinión creo que los tres la mantenemos igual, debe ser una herramienta más. Claro, como Una Photoshop. parte del proceso y ni mucho menos plantearlo como un arte final. Vale. Yo como diseñador gráfico lo puedo, por ejemplo, implementar o a lo mejor también en la parte de creaciones artísticas a nivel mural o en digital. Estoy buscando un fondo. Yo lo he utilizado, por ejemplo, algo así. Estás buscando unas texturas, textura de piedra. Y de repente, donde antes buscabas eso en Google, chequeabas Pinterest, buscabas esas referencias, ¿no? De decir, pues qué piedra me cuadra más, qué formitas, qué no sé cuánto, ¿no? Pues De te la repente creas. ahora te metes ahí y pones texture de rock, 4 o 5 palabras técnicas, incluso 2, y de repente tienes 10 imágenes diferentes que dices, esta y esta me gusta. Haces tu chequeo, pero forma parte de ese proceso. Claro. Ahí lo veo fenomenal, lo veo un buen avance. Pero Usar ojo la que esto- biblioteca como referencia, ¿no? Ojo, que esto no se enfoca solamente a la parte artística, que la inteligencia artificial también está haciendo música, también Claro. está haciendo texto, Sí. también está haciendo tal, o sea, que nos va a salpicar a todos. Sí, o sea, claro. que por eso digo que depende del uso que se le haga. Exacto. Es como todo, yo creo que todos los avances, ¿no? La tecnología siempre tiene todo lo que se va sacando, un lado bueno Claro. y un lado malo. Todo depende del enfoque que le quieras dar. Claro, con Photoshop pasó eso. O sea, de hecho a mí, muchos fotógrafos que se consideraban puristas me tiraban mucha mierda por utilizar el programa y era como de, vale, Sí. por eso a día de hoy ya no busco la etiqueta. Es Claro. como, pues si pues tú no eres fotógrafa, pues vale cariño, si para ti no soy fotógrafa, pues no soy fotógrafa, no me Claro, importa, o claro, sea, claro, no necesito la claro. etiqueta, yo utilizo una cámara de fotos Sí. en la que voy creando todo mi proceso, acabo en lo digital, Claro. que para ti no soy fotógrafa, pues genial, Sí. si es que me da igual, esta es mi inquietud artística y es mi vía comunicativa para expresarme, Claro. punto pelota, o sea, no necesito ninguna etiqueta. Claro, aparte que es lo bonito de una carrera artística, ¿no? Que no es del punto A al punto B, sino vas avanzando y vas encontrando nuevas herramientas, nuevas disciplinas que van encajando bien con tu lenguaje artístico Sí. y vas como Claro, fluyendo, ¿no? va fluyendo, exacto. Claro. Entonces, para vosotros, la inteligencia artificial no la consideráis como un artista, ¿no? No, ni mucho menos. Además, es que creo que un artista al final se cataloga porque se reconoce su trabajo. Y yo he visto trabajos de inteligencia artificial que están muy guapos, Sí. pero que son todos iguales. O sea, es que no... Es el filtro que tú dices, eso es inteligencia artificial. Claro. Porque además, hoy en día, en Instagram, tienes cuentas de gente que piensas que es un artista a priori y son inteligencia artificial, todo lo hacen con inteligencia artificial. Que salen imágenes interesantes, salen imágenes muy interesantes, pero lo veo todo igual. Y visto un perfil, al final vistos todos. Sí. Correcto. Además tienen una estética un poco creepy, o sea... No, no bueno, sé. cierto es verdad que hay mucho y además la inteligencia artificial evolucionará y al Sí, final sí, acabará sí, sí. sacando Sí. fotos espectaculares que parecerán realísimas. Claro. Que no digo que no, porque pasará. Pero cierto es verdad que todas esas ilustraciones están basadas en gente que hace ilustraciones. Claro. Entonces, al final y al cabo, es que si tú coges el iPad y te pones a dibujar Sí. y tú haces tu ilustración, al final mi ilustración con el iPad es igual que la de la inteligencia artificial. Pero nosotros no solamente trabajamos con el iPad, también trabajamos con pinceles, Claro. con otra serie de recursos que al final nuestro trabajo, el resultado de nuestro trabajo está por encima de la inteligencia artificial. Pero el problema es lo que hablábamos antes, depende del cliente. El problema es que muchas veces hay una falta de cultura tan grande que para ellos eso es suficiente y con ello le vale. Claro. Entonces, claro, ahora entramos, o sea, el problema no es la inteligencia artificial, sino El uso, los ¿no? clientes, Sí. cómo interpretan la Sí. inteligencia artificial, si con eso para ellos es lo suficiente como para publicitar sus cosas o no, o necesitan Claro. a alguien que le dé un poco de nivel a su trabajo. ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? yo creo que también el conflicto surge también porque no hay una auténtica educación en el arte. Es decir, por ejemplo, si viene una ilustración o una fotografía creada por una inteligencia artificial generativa, ¿no? Es como, y lo que consideran como arte es como, creo que no te está haciendo la pregunta
reales de qué es arte y qué no es arte, ¿no? Uy, pero eso es escabroso, porque ahí podemos entrar en un terreno del que no acabar nunca. Sí. Sí. Y ya no solo en lo digital, sino acabar a nivel artístico considerando qué es arte y qué no es arte. Claro. Es un melón muy gordo. Necesitamos un podcast solo para ello, ¿no? Y creo que nos quedamos cortos. O sea, puede dar muchísima amiga y mucho de sí, por al Va a final. tener varias partes. Claro. Pero eso lo dejamos para otro podcast. Claro, Total, el o sea- plátano en la pared con el adhesivo, ¿no? O sea, es como, Es voy que a eso. quedarme. Al final llega un momento que es eso, arte, qué es arte, qué no es arte. Sí. Si ya nos vamos a de repente, llega momentos en la historia, llega Duchamp con un inodoro Sí. y revoluciona la movida y es el arte por referencia. El arte puede ser romper con lo establecido o ser capaz de generar un hiperrealismo. Es que al final todo depende del punto de vista desde el que lo analices. Volviendo un poco y retomando al final la conversación de hoy, Sí. el tema de la inteligencia artificial puede haber, y creo que a lo mejor va a haber a nivel de creación, que la utilices como herramienta o que al final te profesionalices como un trabajo más, como puede haber un diseñador 3D, como puede haber un tal, pues una persona que trabaje y se dedique a generar material solo con esa IA, que al final se haya dedicado a enseñar esa IA con la que él trabaja, porque al final también tú vas modificando o se va actualizando a lo que tú le vas metiendo o incorporando, y yo creo que así que se puede llegar a generar, ¿no?, ese puesto o ese tal, pero no va a ser un artista, no va a ser un creativo, va a ser un creador de contenido. Mediante un software, porque a esa persona le quitas el software y como si le cortara las manos. Claro, es que esa es la cosa, es que la diferencia entre una persona que puede crear con 3 palabras y una persona que puede crear porque su cabeza le da posibilidad de crear, ¿vale? Entonces son 2 tipos de conceptos totalmente diferentes. Entonces, evidentemente, la inteligencia artificial llegará a un momento en el que haga una serie de cosas que para muchas personas le valdrá, pero si tú buscas realmente algo mejor, acabará contratando a una persona que se dedique expresamente a eso. Sí. ¿Eso qué va a influir? Va a influir en que con el paso del tiempo la gente relativamente mediocre acaba dejando ese trabajo. ¿Por qué? Porque ya está la inteligencia artificial que trabaja mejor. Claro. ¿Entiendes? Entonces, por eso, en este punto, hay que basarse en la inteligencia para ser superior a la inteligencia y crear tu propia forma de trabajo que sea tuya expresamente y que la gente al final te busque porque quieren a ti, no quieren otra cosa, sino quieren algo muy específico, ¿no? O sea... Sí. Adelante, Sergio. Tú has comentado como que había una serie de rasgos característicos de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que sería posible nombrar eso de como un género en el futuro? En los libros de historia aparecerá el arte de la IA o algo así. En plan, como Claro, o sea, yo sé. es verdad que ahora mismo también está madurando, ¿no?, el tema de inteligencia artificial, o sea, va avanzando a pasos agigantados, pero todavía necesita mucho que madurar. Puede ser que a día de hoy haya una cierta característica visual, ¿no?, que se identifique, que se note, ¿no?, esa inteligencia artificial, pero yo creo que irá evolucionando e irá mejorando, ¿no? Por ejemplo, hay un meme muy bueno que dice así, ¿no?, en plan, cuando los artistas tienen que dibujar manos, ¿no?, y es como la gota de sudor cayendo, ¿no? Sí. Cuando la inteligencia artificial tiene que hacer manos, también se le da fatal, no sé por qué, sí. las manos es una cosa que Entra en te saca conflicto. como 6 dedos, se hace movidas ahí como muy raras y bueno, yo creo que eso, que al final es una herramienta interesante para ir conociéndola. ¿Por qué no implementarla para pequeñas cosas en tu trabajo, pero que no domine todo el trabajo? Claro. ¿No? Un poco lo que hemos dicho ya. ¿Crecer? O sea, lo de... Sí, vale. opináis lo mismo los Igual, tres. ¿no? Vale, perfecto. En los medios salió una noticia, no sé si lo habéis llegado a ver, una noticia donde en un concurso de fotografía, la obra premiada resultó que fue una obra hecha por IA, por inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre eso? Pues te puedo poner el mismo ejemplo del urinario de Duchamp, Vale. básicamente. Vamos, yo me parece Romper un estupendo. poco con eso. O sea, me parece estupendo. Mientras que diga que es una creación hecha Sí. por inteligencia artificial, el chico ganó el concurso y rechazó el premio. Dijo que no. O sea, fue una manera de demostrar que la inteligencia artificial podía crear imágenes igual de potentes como una fotografía tradicional. ¿Vale? Si no digo que no, estupendo. Sí. Pero no es el fotógrafo.
Si estamos hablando de un concurso de fotografía, estamos hablando de técnicas, estamos hablando de enfoque, estamos hablando de una serie de conocimientos que, aunque la inteligencia artificial sea capaz de hacerlo, en realidad es un concurso para profesionales, no para ordenadores. Claro. Claro. O sea, a día de hoy, en los concursos de fotografía, en la mayoría, ya te ponen una cláusula donde te dice que no está permitido la utilización de IA. A mí me parecería bien que, si quieren, dentro de un concurso se haga una categoría De IA. en donde se pueda implementar la IA, ¿vale? Bien, pero si no, creo que o sea, a mí lo que me gustaría ver son las aptitudes y las capacidades de ese creativo. Claro. Que aparecerán concursos de Claro, IA, ¿eh? seguramente. O sea, aparecerán, porque claro, al Sí. final esa creación de ella va en base a lo que tú le estás diciendo. Entonces vamos a ver la gente que es capaz de generar con palabras. Me parece estupendo, pero no es lo mismo. O sea, no. Es como un concurso de pintura realista y aparece con una foto, ¿no? En plan, o sea, son tecnologías métodos diferentes, ¿no? Eso es, Claro. eso es. Al final, pues, acotarlo todo y Sí. ya está. Yo creo que no hay problema. Si al final se van poniendo unas bases. Claro. Claro, lo acabas de decir tú, es como si yo al concurso de fotografía Sí. presento un cuadro de una persona que es hiperrealista, que tú lo ves y parece una fotografía. Claro. Son cosas diferentes, aunque Exacto. sea mejor que todas las fotografías que Sí. han presentado, no puede ganar porque es una pintura. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso es igual, es una creación de otra manera, no Claro. fotografía. Imagino que necesita un proceso de adaptación. Como algo tan nuevo y evoluciona tan rápido que la inteligencia artificial, creo que se tiene que como que posar en la sociedad, ¿no? Y entender qué es y qué valor tiene, ¿no? Que es un valor diferente a la pintura o la fotografía. Claro, también se habla últimamente, ¿no? Que quizá hay que poner unas bases para usar la IA, ¿no? Últimamente he estado escuchando eso, que como que se quieren asentar como unas ciertas reglas de qué Sí. se puede hacer, qué no se puede hacer y demás. Exacto, ética y moral en Eso la IA. es, sí. Claro. Claro, al final estas cosas muy experimentales al principio es como todo es jauja, ¿no? Exacto. Y poco a poco pues se debe ir formalizando un poco, sí. Yo creo que parte de esa formalización es lo que también va a hacer que se empiece a utilizar acorde o se Claro, que se empiece use a- mejor. Claro. a coger las riendas, ¿no? De esa Sí, IA, hay entre que comillas. aprovechar el potencial que tiene, ¿no? O sea, realmente yo le veo mucho potencial, pero sabiéndolo utilizar y con cabecica. ¿Alguno de vosotros ha tenido alguna colaboración con ingenieros o algún tipo que sea colaboración entre tecnología y arte, literalmente? Con ingenieros que os desarrollen alguna tecnología o algo así. No, ojalá, pero de momento no. 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 Yo estoy empezando a experimentar un poquito, pero sí que es todo con el tema de los murales animados. El tema, al final, ahora mismo no va más por inteligencia artificial, pero sí que es esa línea de tecnología y cómo aplicar, ¿no? Al final, por medio de unos códigos que lo puedes incluso esconder en el propio mural y pintar encima, porque al final es una plaquita que dentro, no sé tampoco muy bien cómo está empezando la tecnología, porque ya te digo, estoy empezando a desarrollarla. La plaquita tú la puedes colocar en el propio mural y escaneándola mediante también muy parecida a la tecnología QR, la aplicación reconoce que ahí está ese chip, directamente te lleva a esa zona donde tú has animado el mural y de repente puedes ver como si tuviéramos esta parte de aquí, las columnas empiezan a moverse o cualquier cosita. Estoy empezando porque creo que al final es un poco también buscando esa diferenciación o esa cosita diferente, ¿no? De lo normalmente conceptualizado. Claro, al final son canales, ¿no? Para comunicar lo que sientes. Claro, lo que al quieres. final, como artistas, también tomamos la decisión y tienes que estar siempre en movimiento, o sea, ir nutriéndote de todo lo que hay alrededor, de los avances tecnológicos y aprovecharlos a tu favor, por supuesto. Porque si no, al final la ola pasa y si no la coges, te ahogas. Bueno, pero eso al final y al cabo no deja de ser programación, no hablamos de ingeniería, ¿no? No es ingeniería, es más eso a nivel de colocar. Sí que ahí entra, porque necesitas programador y necesitas tal para que al final acabe dándole forma y que sea mucho más fluido a la hora de generarle. Yo le genero esas imágenes, como por así decirlo, ese trabajo que yo he hecho se lo segmento por capas y él al final va animando, no sé ni con qué programa lo conseguí hacer, y anima como una especie de composición en 3D de esos fragmentos que yo he sacado del propio mural. Sí, lo he visto ya en alguna cosa de esa. Claro, seguro que han visto. Igual que los videomapping alrededor de un mural ya. Correcto, sí, es como la variación del videomapping. Todo ese tipo de cosas están muy bien, pero al final, en su caso lo que está diciendo eso es una cosa
de que al final a la larga coges tu móvil, lo enfocas, lo miras y te genera la videoanimación esa o la videocreación, luego el mapping y tal. He visto cosas muy curiosas, muy bonitas, que claro, ya no es un trabajo excepcional y a lo mejor es solamente como para hacer un show de una noche, solo sobre el mural. Pero son cosas muy curiosas. Yo actualmente no he tenido la oportunidad y estaría curioso también, sí. Porque no se sabe por dónde va a salir el resultado final, ¿no? Es curioso. Así que ya lo sabéis, si alguien nos está viendo, hay 3 artistas dispuestísimos a lo que queráis, ¿vale? Aprovecha bien. Hombre, por supuesto. Hay que aprovechar. Vamos a pasar ya a la última sección, ¿vale? Consiste en una especie de cadena de frases generadas por inteligencia artificial. Bueno, una frase que han hecho los anteriores invitados en el podcast de Deporte y Salud, que fueron 2 atletas, ¿vale? Tened en cuenta eso, que fueron 2 atletas. Ellos hicieron una frase y tuvieron... Bueno, y vosotros tenéis que adivinar cuál es esa frase a partir de 4 imágenes generadas por una IA. Vale. ¿Vale? Entonces, os vamos a pasar... ¿Y cada uno dice una frase? ¿O No, la Os otra? tenéis que poner de acuerdo entre vale. vosotros. Claro. Sí, sí. Va a ser gracioso. ¿Vale? Entonces, está aquí las 4 imágenes. Tened en cuenta que no tienen nada que ver, salvo que es la misma frase, ¿vale? No es una historia ni nada por el estilo, No, ¿vale? que me pongo la gafa. Vale, es fácil. Es fácil. Sí, yo ¿Qué? diría algo de... Corredores que- en un campo de brócoli, yo qué sé. Claro, en un jardín de brócoli o en un... Corredores de plástico en un jardín de brócoli, no sé. Sí, sí. Sí, porque esto Árboles, genera... brócoli. Claro, Muñecos, con árboles de corredores. brócoli o algo así, sí. Corredores de plástico. Corredores de plástico. Me ha gustado la frase. Claro, tiene que haber, sí, porque tiene que haber alguna Claro, palabra lo que de- sea muñecos o Muñecos plástico de- para que muñecos haya de sacado miniatura, ello. ¿no? Claro, lo de los muñecos al ser de plástico sí que es una cosa muy específica, porque si no te hubiera puesto una persona corriendo normal. Muñecos o otro corriendo tipo de- en brócolis gigantes, en no un sé. campo de árboles de brócoli, porque como tiene el brócoli está cortado como si fuesen árboles. Claro. Entonces sería como árboles de plástico. Pero lo que pasa es que tiene aquí que le han puesto La de la zana. Pero eso es la IA que se ha vuelto ahí creativa. Así, Porque no aparece en las otras. Te hace unas cosas que dices, vale. Yo me Claro, quedo al final en la IA se va inventando cosas. corredores de plástico o muñecos plástico, Muñecos corriendo deportistas de plástico. en un bosque de brócoli, yo qué sé, no sé. Sí, Se me sí, ocurre algo por así, esa porque- línea. Vale. Pues efectivamente la IA se inventó lo del plástico. No Hombre. tiene nada que ver No. con el plástico. ¿Vale? La frase es carrera entre hombres y brócoli. Ah, hostia. Bueno, pues el brócoli no está muy activo, ¿eh? No está corriendo mucho. Está ahí como... No, está ahí. Está tomando el Está sol. ahí, estático. Es como el conejo en la libre, ¿no? Está ahí, está esperando que... Vale. Vale. Y ahora, para continuar la sección, tenéis que hacer la frase para los siguientes invitados. que no Tiene una sabemos frase quiénes muy son. jodida. Sí, sí. Entonces sí. podéis ser lo más creativos posible y luego la IA ya hará El la resto, magia, hará ¿vale? el- Vale. Yo pondría Entonces, la ilustración idea es creada que, por un pues, ilustrador. empieces tú, por una ejemplo, ilustración. Fátima. Yo quiero terminar. Ah, ¿tú quieres Yo terminar? termino. Eso me gusta. Oye, Arturo. creada por ¿Y la escribes AI. ahí? A ver Sí, cómo se, vale, se ya que estamos re- usando se tecnología. representa. La AI, Arturo. ¿cómo se representa? Tienes que escribir, o sea, tenemos que escribir una frase entre los tres. Tú empiezas escribiéndola como un cadáver exquisito. Exacto. Tú continúas y yo la voy a terminar. Podéis usar comas para hacerlo más... Que no hay que ser coma. No, que No, puedes, puedes usar lo que tú puedes quieras. usar la Comas, pero- puntualización como quieras. Claro. Dale. Pero me gusta el enfoque que le Yo me parece curioso Sí. a ver cómo ella se interpreta a sí misma. No, Es que- que Estaremos sí, es que pendientes sí, que al sí, que siguiente sí. capítulo para ver qué imagen se ha generado. Bueno, tengo letra de médico retirado, ¿vale? Pero pone... No puedes decirlo, ¿no? Bueno, Sí, se sí. corta luego. Sí, cierto, No se puede cierto, decir. cierto. Ah, Que no os habéis visto el primer capítulo, ¿eh? Muy mal. Estuve viendo el del casino. Has venido estudiada, He ¿eh? venido estudiado. Os lo tenéis que ver, ¿eh? Sí, están Voces todas- del cambio. Además, yo En esto lo todas las redes metería al sociales. principio.
¿Qué? Ojo, yo esta sección la metería que sea al principio para romper el hielo y para Mira, generar fíjate, risas. Una sugerencia. Me gusta. Bueno, ¿esto no se borra? Sí, ahí arriba. Claro. Táchalo a la vieja escuela. Así que ahí es donde se nos nota la parte analógica. El papel, el lápiz, y manchar y guarrear, eso no se puede perder. Nosotros hemos nacido con Control Z, ya de Yo también lo tengo. Y control S. Control Uy, S también. Siempre. A ver, es que Tengo yo una que adicción siempre- al control S. Control S guardar, ¿no? Claro. Claro. Y a veces ya está guardando y le he vuelto a dar al Sí, control sí. S. No puede ser. Yo, desde que me pasó una vez que se me borró un proyecto, yo activé el plugin O sea, de autoguardado y ya está. Ya a respirar. Porque No, y si es no- que ya es como. No, lo hago. Es que va sola, llega un momento que esta mano va sola con lo... Horrible. Pero después falla ahí, como te cambias el teclado, a mí me pasa, ¿eh? O trabajas con, ¿no? con Windows o con Sí. Mac. Sí. Buah. Trabajo con las dos y. Es que va loco. Y ya más o menos lo tengo el cerebro dividido, pero al principio es como. Cuesta. Hostia, pero ¿qué estás escribiendo? Sí. A ver, la IA se va a volver loca. se va a estresar. Sí. Va a abrir un ¿Ya sindicato. se acabó? Esa es buena frase. Si quieres, sigo. Un relato. A ver cómo lo continúo. Yo creo que eso no lo puede representar. Ahora la leo. Es que me va a encantar, seguro. ¿Te queréis leerla? Sí, por favor. Es imposible, yo creo que no lo representa. ¿Se puede hacer un preview? Se retira, mira la frase y dice, mira, yo hasta aquí. No la va a adivinar No la nadie. digas en voz Claro. alta. Eso, no, Sí. no, que va a ser difícil de adivinar. Nada, por mí me quedaría toda la mañana hablando con vosotros. La verdad que me parece súper interesante el tema de hoy, que es el episodio 4, que es tecnología en el arte. Y nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que estamos disfrutando muchísimo. Y os quería agradecer entregando las tazas de, Ay, para, gracias. para vosotros. Ha sido un placer, ¿eh? ¿Es factible esa frase o hay que hacer una nueva? Ahora la leemos. Y nada, muchas gracias al equipo técnico por hacer Muchísimas todo gracias a esto todos. posible. Ha sido un placer. Y a la audiencia, que esto se emitirá en todas las redes sociales y próximamente en nada, o sea, estar atentos, porque iremos publicando cada cierto tiempo. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Gracias por la invitación. Nos gustaría para acabar que alguno hagáis un dibujo o algo, Sí. que lo firméis. El artista. Pero perdón. Yo soy el, Sí. yo el diseñador gráfico de aquí. A modo de Tú eres más el despedida, artista. queremos terminar en lo alto con un dibujo de alguno de vosotros. Y- Bueno, yo te puedo pintar lo que pintaba cuando yo pintaba antiguamente. En plan graffiti. Que es una cosa rápida, que si no nos tiramos aquí todo el Claro, día. esa es una buena tipografía. Voces del cambio. No sé si lo dejo aquí al tipógrafo. Que me dé la cinta de carrocero que me pongo. Pero tenemos que aportar todo en el dibujo, ¿no? También, ¿o qué? Yo te iba a decir lo que yo iba a aportar. Hacemos la ilustración de la AI. Oye, Ostras, hombre, No, pues no es eso mala, ¿eh? No es mala esa. Estaría guay. Sí. Si queréis poneros a dibujar la frase en vez de que lo haga la IA. No, sería el colmo. Y luego competís con la IA a ver cuál está más chula. A ver si lo podéis ir firmando o algo. Si no es tan físico. Claro, no es que vale le falta firmar. como la presión, ¿no? Le digo que firmarlo, digo, si no es físico no vale pena. No es el oficial. Claro,
echo de menos Claro. como la presión. Aunque no lo van a entender. Tiene Claro, para el giro de... Ujú. Pero ese pincel en concreto que he puesto, no. Que soy muy novato A ver, para como eso. estáis dibujando, puedo dibujar yo también, ¿eh? No, y debe. Y además esto va a ser la portada de Con un 6 y un 4 dibujo tu retrato. Que ha puesto un 6 y un 4. Ay, mierda, se me ha ido. Espérate, es maravilloso. Tu borrón. Tipex. total. ¿Habéis firmado? ¿Vosotros dos? Sí, sí. Yo sí. Bueno, Sí. Sí. Bueno, prácticamente el dibujo que he hecho era la es firma. la ya. propia firma. ¿Ah, sí? Mi madre. Es que me sale mi vena macarra y obscena. Sí, por favor. Yo estaba esto. Ala, Yo creo que hay un no, problema. no Lo que, puedo lo que todo el mundo evitar. ha dibujado en la por mesa favor. en la clase. Vale, ya está. Carga, Pero, sale pero, pero, ¿y intuitivo, esto? sí. Que tiene una carga muy intensa y emocional. Algo muy reflexivo, ¿no? Eso es lo que le dibujaba yo a todos mis compañeros en el bachillerato de Sí, artes, sí. en los caballetes. Sí, sí. Me daba igual que se currase una obra maestra. Yo, Sí, sí, sí. lo Al siento. final es simbólico. Muchas gracias. Hay que decir que siempre cuando coges una nueva técnica, una nueva herramienta, no hay mejor cosa que coger un rodillo gordo. O sea, es que, total, o sea, es que a mí me sorprende que... Yo no sé por qué, pero sale. Es que sale, Sí, sí. sale. Son por las risas Sí. ya. A mí me sorprende que la cueva de Altamira no esté dibujada. En plan, es algo tan intuitivo que digo, ¿cómo no aparece eso? Aparecerá. Sí, sí, lo que Lo pasa han es que censurado. tienen Dibujado de otra manera. escondido. Sí, Claro. ¿no? Sería muy feo que saliera la cosa. Bueno, pues nada, muchas gracias. A A vosotros. vosotros. Gracias a vosotros, la verdad que sí. ¿Quién me había hablado? Hablando de